expusiste que para tener un programa, lo ideal sería tener los recursos mínimos para poder implementar ese programa dentro del lugar donde lo vayas a hacer. Pero bueno, es de todos conocido que no todos tenemos todos los recursos mínimos para poder establecer este programa. Sin embargo, una de los motivos de los programas es resolver los problemas de las áreas donde están, porque para qué yo voy a ser un super ultra geriatra e investigador, o sea, lo pongo desde mi punto de vista y realidad del país, sí necesito el geriatra en el área asistencial. Obviamente, si soy asistencial también puedo ser investigador, pero la realidad es difícil, o sea, eso es difícil porque uno tiene que cumplir sus requerimientos básicos de vida y en Latinoamérica, yo creo que la mayoría de veces la investigación no es un fuerte de ingresos económicos. ¿Cuál sería tu recomendación de cuáles serían los recursos mínimos para poder establecer un programa de geriatría en Latinoamérica, bueno, conociendo las necesidades del área? Cuando se habla de recursos estructurales, se habla más de si tú vas a formar un geriatra que deba tener capacidad de cuidar al adulto mayor en un estado agudo, o en un estado de convalescencia, o un estado de crónicos, pues tendrás que tener, si no en tu institución, alianzas, acceso a estas unidades donde se puedan formar y profesionales de salud que estén comprometidos en la formación y la enseñanza a este grupo de residentes. Igual que en eso, si tú quieres formar a tus residentes o a tus geriatras en el área de la investigación clínica y tú no tienes un área de investigación clínica, afortunadamente hoy en día hay varias áreas donde se puede hacer. Y eso sí depende tal vez ya, a lo mejor un poquito del mismo residente, la misma persona tendrá las habilidades o el deseo de hacerlo o no. Pero claro, ¿de qué va a depender dónde tú vas a poner tu énfasis? De lo que tú necesites, de lo que tu país necesita, de lo que tú necesites. Si tu región lo que necesita es formar geriatras que estén capacitados para la asistencia, pues tendrás que enfocarte en eso. Ahora, lo que creo que sí es necesario en todos los programas es armar al geriatra con la capacidad para evaluar la investigación, si no es que llevarla a cabo. Pero la evaluación, el análisis crítico de la información es fundamental. Fundamental. No concibo a un especialista, ni siquiera un médico que no esté formado con esa capacidad. Y el otro punto es, el programa tiene que ser financiado por algo. Y a la hora de que uno tiene que negociar, decía el doctor Fernando ayer, enamorar, forjar, para poder conseguir de que las instituciones, los ministerios te financien un programa, le tienes que plantear de que le vas a resolver el problema al Ministerio de Salud, a la Caja de Seguro Social o lo que se llama, ¿no? Sí, así es, Fernando es especialista en enamorar y proteger a estas instituciones. Bueno, buen día, perdón por la voz, no estoy acostumbrado a hablar tanto como ayer a la noche. Pero a mí me parece que hay dos aspectos que son fundamentales. Entre comillas, el más sencillo es ponernos de acuerdo. O sea, no estamos inventando la pólvora, ya está todo escrito, estamos viendo alguna que otra cosa a poner, así que en eso me parece que no es tan complicado. Para mí, en mi realidad, lo más complicado es que de alguna manera acá sale una suerte de aval político, que yo vaya a mis lugares de trabajo y yo diga, lo que yo estoy diciendo no es una locura mía, tiene por un aval, por un ejemplo de alma, de algo, entonces tiene un cierto poder. Porque si no decís lo que está en ya está, yo lo puedo hacer, digo, en mi casa hago como la charla que vos diste, qué es lo que hay, qué es lo que me parece representativo, y listo, o sea, no hay mayores cuestiones de eso importante, pero sí está en el reconocimiento de la importancia, ya sea el aval ALMA, OMS, OPS, todo lo que ustedes quieran, todo más, mejor, con eso, porque parece que ese es un punto que es clave y que desde el punto de vista de nosotros nos va a abrir la puerta. Es una cuestión política, decir, bueno, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué no? ¿Qué aval yo tengo de instituciones reconocidas a nivel mundial y académicas, representativas, para poder modificar esto? Porque si no nos podemos poner de acuerdo acá, y después yo llego a mi lugar, como dice acá Alicia, que dice, bueno, muchas gracias, listo, no tiene mayor, pero necesita tener un peso
peso político para poder modificar algo, porque si no, estamos como cuando vinimos de España. Claro, no, definitivamente. Y creo que, por ejemplo, el aval en cuanto a la formación probablemente sea diferente en los diferentes países por su estructura educativa, su estructura política, etc. En México, por ejemplo, el aval en la formación termina siendo las universidades, son quienes te dan el aval. Una vez que egresas, tienes el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Profesiones, quien te da una cédula que te da la capacidad de ejercer. Y luego tienes del Ministerio perdón, primero de Enseñanza, el otro de Salud, perdón, primero de Educación, segundo de Salud, que te vigila cómo lo haces. El aval político que tú debes de buscar también va a diferir en las diferentes instancias. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de tener el Instituto Nacional de Pediatría, donde tienes a alguien en ciertas esferas que está tratando de ayudarte, de apoyarte. Y luego, tú tienes que desarrollar tu información para decir si en verdad conviene o no conviene a tu país que estés ahí. Eso no te lo puede hacer alguien más. A lo mejor te puedes apoyar en alguien para hacerlo. Un documento común, con un ABC mínimo, que cada uno va a tener su competencias particulares, pero un ABC mínimo, la importancia de modificar algo, como hicieron en Europa de alguna manera, se ponen de acuerdo en algo mínimo, cada uno es lo desarrollo. Esa es la idea de estar aquí. Esa es la idea de estar aquí. Que de todas maneras solo vas a tener que llegar a vender a tu universidad o a tu sociedad, etc. Doctor Zúñiga, buenos días. En el sentido más o menos de lo que dice el doctor Marcelo, yo decía, en Colombia, por ejemplo, existe la figura del Consejo Nacional de Acreditación. Y a pesar de que hay muchas especialidades médico-quirúrgicas en el país, por ejemplo, extrapolando un poco lo que sucede en medicina interna, prácticamente solo un posgrado de medicina interna en el país está acreditado de alta calidad. Y me preguntaba en el sentido de si usted conoce en Latinoamérica, de todos los posgrados que hay de geriatría, si existe alguno que realmente haya logrado un reconocimiento de acreditación de alta calidad, que me parece que es la forma de diferenciar un poco los posgrados de calidad más alta o más baja, y ALMA podría ser una figura también para aportar en ese sentido. Sí, te puedo hablar de mi país. En mi país sí hay varios ya que han logrado esa acreditación. Creo que a final de cuentas, en los países que exista es por lo que tienes que luchar para llegar a tenerla, porque no nada más es abrir un programa, diseñar un programa, sino iniciarlo, llevarlo a cabo y llegar lo más alto que puedas. Y si lo más alto que puedes en tu país es ese tipo de acreditaciones, hay que buscarla forzosamente. Pero sí, ya más alto, tú seguramente lo tendrá que Panamá también existe, o sea, ¿sí? Claro, eso te va a favorecer la obtención de recursos y te da un poquito ese peso, al final de cuentas, de poder decir esto que estamos haciendo está bien, está avalado por tal y tal y tal, y además yo tengo el peso específico para decir, oye, esto que está avalado por tal y tal y tal, tal vez valga la pena modificar. Clemente, gracias. De mismo amigo, por ahí de fuego a fuego. No, a lo mejor me gustaría ver más del cómo y dónde. El cómo en el sentido de, si ya sabemos cuáles son los métodos de enseñanza mínimos, cuáles serían las formas, en un momento dado lo estuvimos viendo en estos 3 días, de casos, de problemas, y que a lo mejor en algunas áreas es mucho más importante enseñarlo ya de una forma u otra para tener mayor éxito al final de ese core que dice Leo. La segunda es, lo que tú decías, el ideal pues va a tener que estar tropicalizado. O sea, como tú dices, tuberculosis, a lo mejor en un área es dengue, en otras áreas vemos que tenemos alguna otra cuestión y vamos a tener esa asignatura tropicalizada. Y lo que me ha costado a mí a ver es esa relación de universidad-hospital. El hospital quiere dar unas cosas y la universidad, a lo mejor por su formación, por ejemplo, una de ellas, la UPAEP en Puebla, pues quiere una asignatura que sea muy estricta en bioética. Y si no le pongo esa asignatura de bioética, pues no pasa el programa, por ejemplo. Entonces tiene que haber seguramente esa relación que siempre hay un pleito. ¿Quién da más? ¿La universidad porque le da el título o el hospital? Y por último, ¿en dónde? Que no lo oí. O sea, incluir a las residencias, al domicilio, como lugares de enseñanza que serían importantes para tener a ese especialista integrado, no quiero decir el súper especialista, sino ese integrado en todas las áreas del trabajo. Sí, bueno, yo creo que la forma es algo que estamos discutiendo aquí y en mucho nos tenemos que acercar a la gente especializada en educación para que nos apoye en esta área, dónde está mejor, qué tipo de educación, etc. Inclusive las competencias necesarias.
En cuanto a la relación entre hospital y universidad, yo vengo del área de enseñanza en el hospital, ¿no? Es donde más he trabajado hasta hace unos meses. Y te puedo decir que la comunicación es fundamental. O sea, cuando el hospital reconoce el peso específico de la universidad y se da cuenta que los residentes siguen siendo médicos en formación y no están ahí para resolverte tus necesidades asistenciales, creo que eso es fundamental. Y entonces ya está residente a lo que está, ¿no? El hospital se tendrá que hacer cargo de sus funciones aparte del residente. El hospital está para apoyar. Y luego, lo que decíamos de la estructura, si tú no tienes todas las áreas donde quieres que se desempeñe tu geriatra egresado, que es a lo mejor en agudos, en consulta externa, seguramente en una unidad de función, una clínica de memoria, en asilo, en instituciones de convalecencia, a domicilio, etcétera, pues tendrás que tener enlace con la gente que sí lo tenga. Lo ideal es desarrollar tus propias unidades o controlar tus propias unidades, pero los enlaces que hagas será de gente igual de comprometida que tú en el programa. Sí, acá quería un poquito especificar cuando colocó la formación de entrada del geriatra 4 años y después el de medicina interna y 2 años de geriatría. Eso quiere decir que el graduado de geriatría se titularía como geriatra y el otro se titularía internista y a la vez geriatra. No, en el que puse yo como ideal o en el que ya están. En el ideal. En el que yo puse como ideal, independientemente de lo que diga Luis, lo que yo creo que sería es el que ya egresó de medicina interna y le daría 2 años extra. O sea, eso significaría que tendría titularidad sí, en medicina interna y además en geriatría. Sí. Ya. Al de 4 años, exacto, eso es Ya. 6 años, al de 4 años terminaría con el título de geriatra. Lo que podemos discutir es si compartes esa formación 2 años con medicina interna y 2 con geriatría, o si tienes la capacidad de que desde el primer año que llegue tú lo formes en el área de geriatría. Ya, hay algo que se ve desde el punto de vista cuando ya hablamos de cómo insertar, por ejemplo, las plazas de geriatría o los geriatras egresados al mercado laboral. Y esto es sumamente peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se concursa, si nosotros analizamos, por ejemplo, los concursos públicos, porque la gran mayoría va a ir a un concurso público porque el privado es directo, hablamos del Ministerio de Salud y todas las entidades sociales o los sistemas que existen en los países, pero públicos por parte del gobierno, todas las plazas concursadas tienen requisitos. Dentro de los requisitos de postulación piden el título de especialidad, la experiencia y tal, ¿no? Si nosotros colocamos, por decir esto, ponemos en desventaja al geriatra, ¿no? Porque cualquier hospital o cualquier área pública va a contratar un internista y además que tenga el plus de geriatría. Entonces esto es sumamente peligroso para el desarrollo de la geriatría, ¿no? Entonces, de manera muy personal sugeriría de que nosotros no tengamos puerta de entrada para otras especialidades, sino solo la geriatría. El que quiera además que tenga pues una mención en geriatría, algo especial en geriatría, pero que no se haga a la vez geriatra, ¿no? Creo que eso es una desventaja. Lo segundo es que creo que también a partir de esta academia, y ahora que lo menciona el doctor Shapira, que es hacer incidencia, para que de alguna manera nuestra voz tenga algún tipo de peso, y por supuesto, en el momento que nosotros saquemos un texto, alguien lo va a leer, probablemente nosotros se lo entreguemos a un decano, a un rector o a un decisor que pueda cambiar los programas o los estándares de los programas. Tenemos que tener también cuidado en qué vamos a colocar ahí y recomendar que la especialidad tiene que ser formal. No podemos permitir que los países, por ejemplo, saquen titularidad de la llamada, de la famosa no escolarizada, como lo que está sucediendo en Perú, ¿no? Y eso es algo que creo que no debemos ceder terreno como geriatras a otras especialidades. En lo primero, yo creo que depende de cada país. Nosotros platicamos ayer con Sara de que es importante formar geriatras tal vez de entrada directa, ¿sí? Pero es muy importante que tengan lugar donde van a trabajar, que haya plazas ya sea específicas para geriatría. Yo me desempeño, por ejemplo, en mi estado, las plazas no tienen un título más allá de especialista. Entonces ahí el geriatra, el internista geriatra, el que tiene 3 especialidades, compite por la misma plaza. Se compite por una plaza dependiendo del hospital o lo que la institución requiere, ¿no? Si yo ahorita, por ejemplo, ahora soy director,
a mí me gustaría dar plazas de geriatras al por mayor, no puedo dar, pero pues yo decido qué necesito y las plazas que yo tengo disponibles esas las saco a competencia. ¿Sí? Si el país tiene otro tipo de forma donde tienes que tener el título, pues entonces es importante nosotros pelear porque existan plazas específicas para geriatras. El que tú le permitas o no a un internista entrar, pues es lo que podamos discutir toda la vida si gustan. Yo soy de la idea de que si tú tienes un internista informado que quiere formarse en geriatría, lo puede hacer. Pero eso impedirá. Yo no creo que requiera otros 4 años. Yo creo que con 2 años es suficiente, pero eso es mi forma de ver. En el país. Ahora, el pensar, competir con el internista, es que nosotros somos geriatras, sabemos más que un internista y no tenemos que competir, nosotros tenemos que enseñar. Nosotros tenemos que llegar con la seguridad de que tú sabes manejar mejor un paciente que un internista, por mucho, y que le vas a enseñar y te tienes que poner tú en esa función. Yo no digo que sea más uno u otro, sino que tienen y cumplen funciones diferentes, y que eso es lo que tenemos que nosotros también estar mentalizados a hacerlo. Nosotros hay que competir por puestos para ello. Yo creo que eso sí tenemos que hacer. Tenemos que luchar para eso. Y luego, las instancias que nos llegan a apoyar, a avalar o regular, también ya lo platicamos ahorita con Marcelo, a lo mejor tendrá que ser diferente según el país. Y yo pondría más instancias regulatorias como por ejemplo ARMA, donde tengamos un sello, es decir, a ver, ese es un programa que se desarrolló entre una serie de profesores de la región, que estos son los mínimos que tienes que tener, y que ARMA inclusive te dice cómo estar evaluando tu propio programa para que este programa continúe teniendo un estándar de calidad que te permita salir, no nada más en un país en el extranjero, y seguirme con él bajo este programa. Buenas, simplemente muchas gracias, como siempre disfrutamos de sus charlas. 2 preguntas muy puntuales. Una es, y ya usted lo planteó, pero ¿será prudente sacar a los muchachos de medicina interna? Que ya veo que hay diferencias de criterios en relación a lo que decía el doctor Gutiérrez ayer. Necesitamos tener prestigio clínico, y entonces nada más me pienso en la realidad de nuestro país. Necesitamos a los muchachos que estén 2 años en los programas de medicina interna, o por lo menos formándose en iguales condiciones que todos los otros especialistas, y eso les da una fortaleza adicional. Entonces lo planteo ahí para escuchar el criterio de ustedes. Y la otra muy puntual es qué estrategias proponen esto para fortalecer lo del liderazgo, que me interesa muchísimo, y quisiera entonces ver cómo para nuestros residentes se fortalece o se desarrolla el liderazgo. Muchas gracias. Yo creo que 2 buenas preguntas. Yo creo que si lo dejas 2 años en medicina interna o no, depende de cada institución, de casi de cada región inclusive. Yo te puedo decir, en mi servicio somos, ahorita ya 4 internistas geriatras. Somos internistas y además somos geriatras. Todos nos dedicamos a la geriatría. Pero entonces cuando llega con nosotros un residente de medicina interna, rota con nosotros en su primer año, en su segundo año, en su tercer año y en su 4º año. Nosotros tenemos una formación en medicina interna con alto contenido de geriatría. Pero, si me llega directo un residente de geriatría, vamos a tener la capacidad de formar los 4 años en nuestra propia unidad, sin tener forzosamente que compartirlo más allá de las relaciones que tú puedas diseñar en áreas específicas que tú crees que le convenga específicamente a tu residente que esté aquí. Y luego viene el liderazgo, tal vez lo más difícil. Es muy sencillo enseñarles a evaluar a un paciente. El liderazgo es algo, inclusive en mi opinión, que traes tú, a lo mejor ya desde tu casa, y luego se fortalece a través de tus años de estudiante. Y lo principal, creo, que se le puedes dar a un geriatra para establecer o para darle herramientas para ese liderazgo es el conocimiento. El conocimiento y la seguridad de ese conocimiento. Yo quiero comentar respecto a brevemente esta perspectiva de internistas versus entrada directa. Yo creo que, por ejemplo, en México tenemos hospitales de segundo y tercer nivel donde se acreditan estos cursos de posgrado. Y entonces, ¿por qué no darle la oportunidad al internista que puede ir a un Instituto Nacional de Salud o a un hospital de tercer nivel para formarse internista y geriatra? Y por supuesto que el geriatra de entrada directa puede estar a lo mejor en instituciones donde tiene otro perfil. Entonces yo creo que abrir este abanico de que
dentro de los países tenemos también diversidad de los servicios de salud, permitiría avalar estos dos tipos de programas y más que dividirnos o pelearnos, fortalecernos y entonces sí buscar a los líderes de esos programas donde se pudieron capacitar con mayor recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, buscar esas acreditaciones, estoy súper de acuerdo que tienen que ir de la mano de los recursos económicos. Si logramos una acreditación es justamente para tener más dinero, movilidad, intercambios académicos. En aras del tiempo terminamos con el doctor Becario, pues porque ya está tiempo para él. Bueno, esto es una forma indirecta de censura. Cuando quedan 10 segundos, a ver qué dices. Esto ya lo sabemos de hace tiempo. Bueno, sí, no son comentarios. Son comentarios. Primero, a esto que ha acabado ocupando más la tercera parte del debate, que es lo de la medicina interna y la geriatría y la medicina interna. A mí no me importa que los internistas vengan a la geriatría, pero esto es bidireccional. Si uno puede ser geriatra siendo internista más 2 años, yo quiero ser internista siendo geriatra más 2 años. ¿Por qué no? Es más, yo lo haría asimétrico, es decir, el internista 3 años va a necesitar uno para olvidar las cojudeces que ha aprendido como internista, y yo eso no lo necesito, porque ya lo sé de geriatra. La geriatría no es la medicina interna del viejo. Y como uno enfoca una tuberculosis de una persona de 85 años es totalmente diferente. No solo el bicho, no solo la sensibilidad antibiótica al bicho, no, es que el abordaje del paciente anciano tuberculoso es muy diferente del paciente tuberculoso de 40 años. Y por tanto lo que un internista aprende como internista no vale como geriatra. Esta es una consideración. Segundo, apuesto Clemente al hablar de las subespecialidades. Nos pasamos el día hablando de que nosotros somos expertos de la función, pero luego nos sale esa almita de internista que todos tenemos dentro. Y cuando hablamos de subespecialidades, ¿cuáles hemos puesto? Especialidades de órgano, cardiogeriatría, neurogeriatría, nefrogeriatría. Ese discurso se tiene que olvidar. Y no me voy a callar, o sea que no me interrumpa. ¿Por qué no hacemos subespecialidades pero que sean ortogeriatría? ¿Por qué no hacemos subespecialidades que sean gestión de casos? ¿Por qué no hacemos subespecialidades que sean, y así sucesivamente? Y eso llega otra vez a lo que comentaban antes Rodolfo. Claro que uno tiene que agotar por atención domiciliaria. Claro que uno tiene que agotar por residencias de ancianos. Claro que uno tiene que agotar, igual que el cardiólogo rota, por hemodinamia, por electrofisiología, pero no hay acreditación como electrofisiologista. Eso es una subespecialidad de la cardiología. Por tanto, todo programa de formación en geriatría debiera contar con esos niveles de rotación. Un geriatra no está formado adecuadamente si no sabe qué es una residencia y cómo se trabaja. Si no ha trabajado en una... Es un mal geriatra, no está bien formado. Y acabo, ya lo último que digo, porque eso tiene que ver un poco también con todo esto. Lo que es importante es el perfil de geriatra que querramos. Luego, acabará trabajando donde pueda trabajar. Pero no podemos formar geriatras para trabajar en el pueblo perdido ahí en lo alto de la montaña. No. Nosotros tenemos que formar geriatras para que todas esas puedan ser jefe de servicio del Salvador Zubirán. Imaginaros que a alguno de vosotros os llega la oferta de dirigir el servicio de geriatría del Massachusetts General Hospital. Y joder, no tengo formación para eso. Habéis perdido una enorme oportunidad. Os tenéis que formar, o nos tenemos que formar para ser los jefes de servicio de los mejores hospitales del mundo. Luego, cada uno en la vida le pone en un sitio o en otro y uno acabará siendo el geriatra de Torramasilla de abajo porque es que es lo que había. Bueno, bendito sea el cielo. Pero lo que no puede ser es que solo pueda ser el geriatra de Torramasilla de abajo. Porque entonces tenemos que ir. Y por tanto, en función de esos perfiles globales, que es lo que hemos estado discutiendo aquí 2 días, eso es el core de la formación de un geriatra. Y eso lo deben tener todos los geriatras. Y luego, el más listo, el que mejor sopla, capa 2, que decimos en España. Bueno, nada más por réplica te voy a contestar. Primero, pero muy corto, Clemente. Primero, estoy de acuerdo que la geriatría definitivamente no es la medicina del otro mundo. De acuerdo.
No estoy de acuerdo que lo que aprende el internista no le sirve para nada en la geriatría. No estoy de acuerdo. Obviamente, cállate, ya hablo, obviamente sí. Y otro, cuando hablamos de este tipo de formaciones es precisamente para darle las herramientas individuales a la persona que entra a estudiar la geriatría para desenvolverse en donde él se quiere desenvolver. Y no es volver a regresar al geriatra, a una especialidad centrada en un órgano, el cardiogeriatra, tanto como llevar al geriatra en sí a aplicar todo lo que sabe en el adulto mayor que además tiene cardiopatía. Que son dos cosas diferentes. O sea, no lo quieres hacer cardiólogo, no es así. No es así, ni al cardiólogo lo quieres hacer. Al menos yo no lo veo así. Y lo veo tan válido que alguien quiera desarrollarse en esa área como el que se desarrolla en las áreas de ortogeriatría o inclusive en oncogeriatría, donde más aplican todavía este conocimiento. Ahí es donde a lo mejor diferimos, ¿no? Pero de que le puedes o le debes de dar tú la oportunidad de desarrollarse a un individuo que se está formando en el área donde se quiera desempeñar, de acuerdo, y en pensar, como lo haces tú, como lo hago yo, en que tienes que formarte como lo mejor, como para llegar a ser el jefe del jefe del jefe del jefe de la geriatría en Getafe, ¿no? Pero pues terminas trabajando en Tijuana. Al final